Maestro, su obra es magia, es memoria, es color, es hermosura de sus colores. Es un viaje, como decir uno, al interior, a las raíces originales y como viajar a través de lo que es lo indígena, de lo que es la selva. Bueno, y ahí a mí me surge una pregunta que siempre me ha gustado muchísimo y me ha llamado mucho la atención, que es si ese viaje cómo se emprende, si ese viaje se emprende con el yagé, si el yagé influye como para esa majestuosidad del color y de todo ese expresionismo tan maravilloso en la obra de Carlos Jacanamijoy. Sí, bueno, hay una parte de los estereotipos también que se tienen sobre los indígenas. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho que decir. Una de las cosas, por ejemplo, con los indígenas es eso, que quiero ser cuidadoso con aquello del yagé también, porque todo lo asocian solamente con el yagé. ¿Y por qué? Porque el yagé también está asociado con la droga para las juventudes, por ejemplo. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, lo pueden ver también como se lo ha visto desde Occidente, desde el paradigma de Occidente se lo ve como esotérico, o como brujería, o como misterio, o como todo lo que se pueda, o como folclore. Como todo lo que ellos no entienden y quieren entender. Como folclore. Entonces es fácil asociarlo directamente con algo así y ya, y no nos preocupamos por ir más allá. Entonces lo que yo hice, lo que te contaba al comienzo, que yo recurrí a mi trabajo, es como yo ser portador de lo que quieren decir ese mundo en el que yo viví, en el que en parte pues viene mi memoria, no la memoria ancestral, sino la memoria mía, como yo crecí, hablando el quechua, con una cultura muy de acá andina, muy de la selva también, con todos estos quechuismos que todo el cono sur nos impregna en nuestro lenguaje, en toda una cultura, en toda una vivencia. Y pues trato de expresarla para invisibilizar y para que salga con esa fuerza que de pronto se cayó, se olvidó, y como que hay que olvidarlo y hay que borrarlo del mapa. No sé a estas alturas, a partir del arte, yo quise decir eso, y eso me parece maravilloso porque el arte, como te decía al comienzo, pues no son palabras, ¿no? Son, en este caso, pintura. En este caso, lo que yo hago es hacer este buceo que te decía al comienzo, y a partir de ahí, como quien se va hacia el fondo de uno mismo, y a partir de ahí empieza a sacar como las maletas, los baúles, y va trayendo todas esas perlas, todo ese tesoro, toda esa inocencia incluso que tenemos los seres humanos y que no hemos visto más allá de nuestros ojos y de lo aparente. Entonces, estas memorias ancestrales, esto maravilloso que trato de traerlo yo con colores y de una manera muy, digamos, muy honesta, es ir a esas fuentes que son muy sensuales, a partir de mi cuerpo mismo. Es casi tan fácil como ir y meterse a un río, o ir y caminar descalzo por cualquier camino vecinal.
Es eso, es sentir esa tierra, es sentir. El arte es así, para mí el arte es muy sensual y por lo tanto está en los sabores, está en todos los sentidos. Es a partir de ahí que me empieza a comunicar. Y yo lo que hago es todas estas luces, todos estos silencios también, todas estas voces, toda esta del presente y del pasado también, los voy impregnando con colores, porque eso los convierto, todos estos sabores, todos estos 5 sentidos los voy convirtiendo en pintura, para que se vuelva ese lenguaje, en que el espectador que lo vea le provoque sumergirse allá y que le toque a él aquello que ha dejado congelado en el tiempo. Cuando uno entra a la casa maestro o al taller de la Macarena, como tú le dices, uno siente que hace un recorrido por la naturaleza, por la literatura, por la filosofía. Y yo siempre que he admirado la obra, yo soy de las que me puedo dar el lujo de decir que tengo una obra del maestro Carlos en mi apartamento en Medellín, uno también entiende esto como una defensa del medio ambiente. Y ese recorrido ancestral nos vuelve a la época donde no teníamos el desastre pavoroso de la desaparición de los ríos, de la tala indiscriminada de los bosques, ver que, por ejemplo, la Corte Constitucional acaba de declarar sujeto de derechos al río Atrato. A mí me pareció tan bello, tan bonito, que a mí también me devolvió a mi época de la infancia. Entonces yo creo que la obra refleja mucho también eso, o sea, es volver a traer lo que para nosotros significa el cuidado de la casa, de la naturaleza, de la Pachamama. Claro, yo creo que todo arte es político. Entonces, a veces puede ser, y se dio muchísimo, sobre todo en el arte latinoamericano también, de que se decía que, por ejemplo, ¿por qué un indígena no pinta más bien reivindicando como un idealismo indígena y todo eso? Yo creo que necesariamente no. Sí y no. El que lo quiera pintar puede. Un artista colombiano, por ejemplo, hay muchos artistas que pintan la violencia, pintan muchas cosas, todos los aspectos culturales de una cultura. En ese caso particular, a mí me parece que con esto, por ejemplo, lo que yo quiero entrar es, como te decía al comienzo, de que tiene que entrar es como la conciencia, tocar la conciencia humana, más humana, como del alma, para que veamos todo aquello que de verdad, lo que tú dices de la protección del medio ambiente, esa manera de mirar que tenían los indígenas y que tienen hoy, esas voces que se están apagando, por medio del arte se pueda expresar aquello que yo pueda servir de voz para que podamos proteger el planeta. Claro. El planeta, porque es desbocado, es galopante e inhumano lo que estamos haciendo los seres humanos de hoy, el ser contemporáneo, moderno, con tanta parafernalia, con tanto orgullo, con tanta arrogancia. Lo que estamos haciendo es destruyendo el planeta. Entonces esto es digamos que de cierta manera sí puede ser eso, como un grito, como esas voces que están diciendo, que siempre están diciendo, paremos la tala de los bosques, mire esto tan maravilloso que tenemos, nos puede sanar, nos sana, porque es muy vegetal, es muy orgánico. Esto mismo nos puede sanar a nosotros como seres humanos, no solamente de salud física, sino en todos los sentidos, ¿no? Espiritual, en todos los aspectos. Maestro, en las conversaciones que hemos tenido anteriormente y que nosotros, tal vez sin que tú te dieras cuenta, fuimos transcribiendo todo lo que decías, porque teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, tú dijiste algo que me parece muy importante y es que nosotros mismos es como que no nos quisiéramos y que así se ha hecho la cultura del colombiano, que estos gobiernos, porque no es solamente estos gobiernos, lo venden todo, son gobiernos arrodillados que no les importa sacar el oro y dejar un hueco, que además, y terminas diciendo una frase muy linda, estamos viviendo en cuerpo y sangre ajena. Sí, incluso yo mismo me sentí así. Entonces, a veces cuando uno aborda estos temas de la sabiduría ancestral, es que se cree que eso no nos pertenece. Creemos que eso es algo como del pasado, y como del pasado parece que fuera aburrido, parece que fuera más interesante el WhatsApp o la televisión, o las revistas de moda que nos llegan hoy. Entonces, a mí también me da un poco de
digamos, es doloroso decir, y a la vez puede ser amoroso decir, y no es nada romántico, de verdad. Lo que hay hoy, con la memoria, con la tradición lingüística de la memoria, las lenguas que todavía subsisten hoy, se pueden evitar muchas cosas. Por ejemplo, lo que pasó en Mocoa. Se pueden evitar cosas, porque los indígenas están gritándole al mundo, diciendo, mire, no talemos los bosques, no fumiguemos con glifosato, hagámoslo a mano. Ahora que está tan de moda la comida orgánica, todo eso, hagámoslo de manera orgánica, no lo hagamos con químicos, bueno, tantas cosas. En eso, ese es un tipo de sabiduría. Y eso es lo que creo que se nos va como agua en las manos, esas voces. No es solamente por saber el nombre, digamos, de una planta, de una flor, de un pájaro o del viento, con las lenguas, con las 100 y pico de lenguas indígenas, sino que es sentirlo así, de esa manera. Y yo creo que donde el político o el colombiano, el gobernante o el que sea, el establecimiento o el sistema colombiano, supiera eso con su cuerpo, amaría más, o por lo menos sería más coherente y más sensato, y se preguntaría más, sería un poquito más consciente de lo que hace. No seríamos lo que tú acabas de decir, de que seríamos tan arrodillados, y no seríamos tan sinvergüenzas, en el buen sentido, sinvergüenzas de hacer eso sin ninguna vergüenza, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que yo puedo decir, esto también son voces porque yo lo aprendí. Pai, kam samosange kaipe, no kapa kaipe yachay koska kaneme, kai tuhto, suma tuhto, suma iviaikona, suma kausaikonam, kaipe parlakone, tokoikonata, no kapa yuyay, no kapa kausai mandal tatam munan kaikona, kamkonata yukachenga. Lo que quiero decir es más o menos un resumen de, primero, muchas gracias por esta visita maravillosa. Estas son voces que, lo que te decía hace rato, de que son prestadas, de que nos han enseñado todo esto, aquello maravilloso, y ahorita escuchaba que llegó la noche y el pájaro, creo que es un mirlo el que pasa, como me recuerda mucho el Valle de Sibundoy. Entonces yo casi que cuando hablo la lengua, el quechua, me transporto allá. Lo que yo quiero decir es que todas esas voces, todas esas noches, todas esas mañanas, esos atardeceres nos llegan desde el alma con esos recuerdos, y lo que yo hago es pintarlos en estas telas y en estas voces, en el español, decirte que muchas gracias para poder yo comunicárselo al resto de la sociedad. Ay, maestro, no sabe cómo me siento de satisfecha, de honrada, pero a la vez también triste porque ¿cómo es Nadie me entendió lo que dije en el quechua. Nadie tuvo que traducirlo. Lo va a entender mi mamá. Cuando lo vea mi mamá va a decir, todo eso dijo. Entonces me da mucha tristeza de que yo no sepa hablar ninguna lengua de las que tenemos en el país indígenas, que escasamente entienda algo de la lengua palenquera, y que eso sea producto de que aquí nunca nos enseñaron a que esa diversidad cultural pasa por el lenguaje, pasa por la representación del lenguaje, porque lo que no se habla, porque lo que no se dice no existe. Entonces es parte también de poder reivindicar eso. Yo creo que como muchos colombianos y colombianas me siento muy orgullosa de tener en Colombia un gran colombiano como tu maestro, que nos representa, que saca la cara por nosotros, y sobre todo por algo que me provoca hasta llorar, y es que cómo hemos tratado de mal a nuestros indígenas y a nuestras indígenas. Muchas gracias, maestro. Así es. Bueno, muchísimas Venga, le doy gracias. un abrazo. Muchas gracias. Gracias por existir. Bueno, muchísimas gracias.